¿Cómo comparar frecuencias y proporciones? La comparación de frecuencias y proporciones entre grupos es análisis estadístico bivariado porque involucra la participación de dos variables analíticas y en un cuadro de operacionalización de variables de nivel relacional, donde tenemos una variable de estudio. Adicionalmente, tenemos un conjunto de variables asociadas que en su totalidad hacen a una variable analítica o asociada en este caso. Por lo tanto, en este cuadro tenemos dos variables analíticas y eso mismo se puede expresar en una matriz de datos. El día de hoy vamos a desarrollar el objetivo estadístico comparar frecuencias y proporciones. Y este es nuestro planteamiento número 1. Aquí lo tenemos. Voy a amplificarlo. Y queremos identificar si el hábito de fumar HF y la hemorragia en el embarazo HE son factores de riesgo para el bajo peso al nacer, BPN, de los neonatos hospitalizados en diferentes nosocomios de la Ciudad de México, mediante un diseño que ya conocemos, que es el diseño de casos y controles. Debido a lo anterior, se ha encargado al grupo de investigadores dar respuesta a las siguientes preguntas. Primeramente, tenemos si la prevalencia de hábitos de fumar, es decir, de las madres fumadoras y no fumadoras, es distinta en los neonatos registrados con y sin bajo peso al nacer. Y la siguiente pregunta que se plantearon el grupo de investigadores es, ¿la prevalencia de madres con hemorragia en el embarazo es distinta a la prevalencia de madres sin hemorragia que dieron a luz con y sin bajo peso al nacer a sus productos? Bueno, el conjunto de neonatos hospitalizados incluyen, según registros del instituto, a una población de 1.389 neonatos. Pero debido a los altos costos que implica observar a toda la población, se decide obtener una muestra de 150 neonatos con bajo peso al nacer y 150 neonatos sin bajo peso al nacer. Es decir, en total tenemos 300 sujetos de estudio. En la tabla número 1 se muestran los códigos que se han asignado tanto a la variable fija, que en este caso es una variable que, como sabemos, es una variable que ya conocemos. En este caso se trata de los neonatos con y sin bajo peso al nacer, que en ambos casos son de 150 neonatos o sujetos de estudio, con una variable aleatoria o variables asociadas como son el hábito de fumar y la hemorragia en el embarazo. Estas son nuestras variables aleatorias, las cuales conocemos una vez que aplicamos nuestro instrumento de medición. La tabla número 2 se muestran los datos de trabajo del trabajo de campo. Primero aquí tenemos la tabla 1 con los códigos, donde el código 1 se le va a asignar a las personas o a las madres con el hábito de fumar, o si tiene el hábito de fumar, y el número 2, aquellas personas que no tuvieron el hábito de fumar o sin el hábito de fumar. Y para nuestra variable aleatoria, el número 1 va a ser con hemorragia y el número 2 sin hemorragia en el embarazo. Bueno, aquí lo tenemos. En la tabla 2 podemos observar que tenemos
los ID, que son el número de sujetos de estudio, que en total suman 300 sujetos de estudio, los neonatos, los cuales tienen madres fumadoras con el código 1 y madres no fumadoras con el código 2, y en este caso, para abreviar, se pone hemorragia en el embarazo con el número 1 con hemorragia y el número 2 sin hemorragia. Cada sujeto de estudio tiene sus propios resultados. Esas son nuestras variables aleatorias que estamos identificando, y nuestra variable fija, que es el valor, los grupos que ya conocemos, que es con y sin bajo peso al nacer. Vámonos directamente a las actividades. La actividad número 1, vamos a empezar a analizar el hábito de fumar de las madres. Primeramente, esta variable aleatoria, que es el hábito de fumar de las madres. En este caso, lo que se nos está solicitando es realizar una tabla de frecuencia para cada categoría de la variable fija mediante un cuadro 2x2 o una tabla cruzada. Voy a leer textualmente. Se menciona que se debe completar el siguiente cuadro utilizando los datos que arroja la siguiente ruta, que es analizar estadísticos descriptivos, tablas cruzadas, pasar la variable aleatoria a filas y pasar la variable fija a columnas. Nos vamos al botón de casillas, activamos columnas, le damos clic en continuar y aceptar. Bueno, nos va a salir en SPSS una tabla como esta. Para fines prácticos, yo ya he elaborado la base de datos en SPSS y que mostrará en este momento. Aquí lo tenemos y aquí podemos ver que tenemos el ID, que se recomienda siempre colocarlo, el identificador de cada sujeto de estudio. En este caso nos cercioramos que sean 300 datos, 300 sujetos de estudio con sus variables aleatorias, que en este caso se tienen varias variables aleatorias, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7 variables aleatorias que, como estamos en el nivel relacional, están identificadas como variables de asociación. Y nuestra variable fija, la cual ya conocemos, es nuestra variable de supervisión, que en este caso es ya una variable que ya conocemos, que es el bajo peso al nacer de los neonatos. Bueno, vamos a seguir la ruta que se nos indica, vamos a dar clic en analizar, estadísticos descriptivos, tablas cruzadas, nos aparecerá este cuadro de diálogo en donde vamos a analizar primeramente la variable hábito de fumar. El hábito de fumar, debido a que se trata de una variable aleatoria para un diseño de casos y controles, recordemos que el diseño de casos y controles, la variable aleatoria se encuentra en las filas y la variable de supervisión o variable fija, para este ejemplo, se coloca en columnas. Para un diseño de casos y controles, seleccionamos casillas, nos aparecerá este conjunto de datos, columna, seleccionamos columna debido a que las columnas es nuestra variable fija, que en este caso es el bajo peso al nacer, que es lo que hemos seleccionado en esta parte de aquí. Entonces es por eso que seleccionamos, le decimos a SPSS que nos fije las columnas para que nos muestre el resultado. Le damos clic, no olvidar dar clic en continuar. Vamos a en este momento también a obtener lo que tiene que ver con el estadístico, el valor de P que necesitamos, que como sabemos es una chi cuadrada de homogeneidad, debido a que tenemos una variable fija y una variable aleatoria. Entonces, aquí no tenemos chi cuadrado de homogeneidad, tenemos solamente un chi cuadrado, pero no, el nombre que se le da formalmente es el chi cuadrado de homogeneidad, debido, repito, a que se ve
Aquí tenemos una variable fija y una variable aleatoria. Recordar dar clic en continuar y damos clic en aceptar. Bueno, como sabemos, nos debe arrojar una hoja de resultados, que en este caso es esta de aquí. Voy a maximizarla y nos aparecen varias tablas. ¿Cuáles son las que necesitamos para este ejercicio? Bueno, primeramente, donde se nos muestran las frecuencias, que son el conteo de los casos y de los no casos, dependiendo del factor de riesgo, que es en este caso hábito de fumar, de aquellos que sí tienen el hábito de fumar y no tienen el hábito de fumar. Estos valores que dicen recuento son las frecuencias y los que están en porcentaje son las proporciones o la prevalencia que tienen estos sujetos de estudio. Veamos. Para el primer caso, este 38, como podemos ver, representa el 25.3% de 150 recién nacidos con bajo peso. Ajá. Recordemos que nuestra variable fija es la variable de supervisión, en este caso es el bajo peso al nacer, que seleccionamos en columnas. Al momento de elegir columnas, los porcentajes, el 100% nos van a aparecer en columnas. Ajá. Es decir, como repito, esos 38 recién nacidos tuvieron a madres que tenían el hábito de fumar y representan el 25.3% de esos 150 neonatos que fueron estudiados. Como podemos ver, se tratan de grupos independientes, son grupos distintos y mutuamente excluyentes. No pueden tener al mismo tiempo los recién nacidos bajo peso y al mismo tiempo no tener bajo peso, sino son grupos distintos, aquellos que tienen bajo peso al nacer y aquellos que no tienen bajo peso al nacer. Lo que nos interesa en este ejemplo donde seleccionamos columnas y donde fijamos la variable aleatoria, que en este caso es bajo peso al nacer, la fijamos, perdón, la variable fija es bajo peso al nacer, la fijamos con SPSS al seleccionar columnas y nuestra variable aleatoria, que es hábito de fumar, en este caso es la que queremos conocer, saber qué porcentajes de los neonatos tuvieron madres con hábito de fumar y sin hábito de fumar. Rápidamente copiamos y pegamos en nuestro documento, nuestra hoja de trabajo. Damos clic en pegar. Voy a pegarlo directamente. SPSS nos pega la información con este formato. Yo recomiendo que seleccionen, si lo quieren, podemos copiarlo directamente, así, pero directamente desde la tabla, pero lo más sencillo, lo más práctico es copiarlo, pero para este caso solamente recomiendo copiar hasta el dato del porcentaje de las madres no fumadoras. Copio y pego, selecciono el área donde quiero pegar. Selecciono conservar solo texto y aquí tenemos. Se los comento porque cuando queremos copiar todos los datos, a veces no se copian de manera correcta. Por eso primero seleccioné estos primeros datos y posteriormente el total. El total, selecciono donde quiero pegar y pego con conservar solo texto. Y aquí ya no nos sirve nuestra tabla, la podemos eliminar y aquí ya tenemos los datos, le podemos dar formato, le podemos dar centrado para que se vea mejor los datos y aquí tenemos nuestra primera tabla, donde tenemos el recuento y la prevalencia de los recién nacidos con bajo peso al nacer y con la variable aleatoria, que en este caso es hábito de fumar.
hagamos un pequeño repaso de lo que estamos observando en esta tabla. Lo que se nos pidió en inicio es saber si el hábito de fumar y la hemorragia en el embarazo son factores de riesgo para el bajo peso al nacer. Ajá. Esto de identificar, queremos saber si estos dos factores, estas variables aleatorias, son factores de riesgo. Para ello, una estrategia que estamos utilizando es saber si la prevalencia de hábitos de fumar, primeramente, es distinta en los neonatos con y sin bajo peso al nacer. Es decir, si el hábito de fumar en las mujeres fumadoras y en las no fumadoras de alguna manera afecta a que los neonatos registren bajo peso al nacer. Ajá. Y la otra es también conocer si el tener hemorragia durante el embarazo ocasiona también que tengan bajo peso al nacer. Entonces, estamos convirtiendo este propósito del estudio, que es identificar los factores de riesgo, en un objetivo operacional, que en este caso es conocer si la prevalencia es distinta entre las madres fumadoras y no fumadoras y que registran recién nacidos con y bajo peso al nacer. ¿Correcto? Bueno, pues aquí tenemos nuestra tabla, la cual nos va a permitir comparar este grupo de recién nacidos con bajo peso al nacer con este otro grupo que no tiene bajo peso al nacer, pero que sabemos que podría repercutir si la madre es fumadora o no fumadora, ¿correcto? Ahora bien, para identificar si el hábito de fumar representa un factor de riesgo para que las madres den a luz a recién nacidos con bajo peso al nacer, requerimos conocer si existen diferencias entre los hábitos de fumar de las madres fumadoras y las no fumadoras. Es distinta en los neonatos registrados, que es, recuerden, nuestra variable fija. ¿Ah? Entonces, para ello debemos seguir la siguiente ruta, que es analizar estadísticos descriptivos, tablas de contingencia o tablas cruzadas. Debemos pasar la variable aleatoria a filas, pasar la variable fija a columnas, estadísticos chi cuadrada, casillas, activar columnas, continuar y aceptar, que es lo que ya hicimos en, hace un momento. Ya seleccionamos la chi cuadrada, que recordemos que esa chi cuadrada en este caso se llama chi cuadrada de homogeneidad, pero pues vamos a seguir el ritual de la significancia estadística, que nos va a permitir, esta herramienta o este recurso nos va a permitir concretar si realmente existen diferencias entre las prevalencias, entre las proporciones y entre las frecuencias de los recién nacidos con bajo peso al nacer y los recién nacidos sin bajo peso al nacer, pero que obviamente están separados por madres que fuman y madres que no fuman. Entonces, lo que hacemos primeramente es establecer nuestra hipótesis de investigación. Y nuestra hipótesis de investigación siempre va a estar basada en las diferencias. Primeramente, seleccionamos nuestra pregunta de investigación, que nos dice: la prevalencia de hábitos de fumar en madres fumadoras y no fumadoras es distinta en los neonatos registrados con y sin bajo peso al nacer. Bueno, pues nosotros hacemos lo siguiente. Lo que hacemos es copiar
nuestra pregunta de investigación, la volvimos a afirmación, puesto que no tiene los signos de interrogación, pegamos y la convertimos en afirmación estableciendo que la hipótesis 1, o sea, la hipótesis del investigador, la prevalencia de hábitos de fumar, es decir, madres fumadoras y no fumadoras, es distinta en los neonatos registrados con y sin bajo peso al nacer. ¿Correcto? Bueno, recordemos que la hipótesis del investigador se enfoca en las diferencias. Es decir, estamos estableciendo en esta afirmación que sí hay diferencias, sí es distinta la proporción o la prevalencia de neonatos con bajo peso y sin bajo peso en relación con el hábito de fumar. Es decir, si las madres son fumadoras o no fumadoras. Bueno, vamos y ahora sí, copiamos y pegamos, pero ahora en la hipótesis nula. La hipótesis nula, recordemos que es lo opuesto a la hipótesis de investigación y que contempla, aquí sí no se contemplan diferencias, es decir, podemos decir que no es distinta, es homogénea o es igual, ¿sí? O son equiparables. Esta parte puede ser, recuerden, en función de la igualdad. En la hipótesis de investigación es en función de la diferencia. Ok, una vez que hemos establecido la hipótesis de investigación y la hipótesis nula, procedemos a establecer el nivel de significancia, es decir, el alfa, que en este caso sabemos que es 0.05, que esto es igual al 5% de error aceptado, y seleccionamos el estadístico de prueba, que en este caso, como sabemos, es el chi cuadrado de homogeneidad, que para SPSS no hay diferencias, recordemos, es el mismo chi cuadrado. Y vamos ahora sí a observar más que nada cuál es el valor de probabilidad arrojado por el software. En este caso nos dirigimos directamente a nuestros resultados. Veamos cuánto nos arrojó. Recordemos que este valor de chi cuadrado es este que dice significación asintótica bilateral, y el valor de la chi cuadrada de homogeneidad es 8.7. Nosotros pudiéramos colocar también el valor de chi cuadrado para mencionar que como se trata de comparar proporciones o prevalencias, se ocupó el chi cuadrado de homogeneidad. Sin embargo, el valor que nos interesa es el valor de P, que en este caso se conoce en SPSS por significación asintótica bilateral. Recordando de dónde se obtuvo este valor, podemos irnos a analizar estadísticos descriptivos, tablas cruzadas. Recordemos que en estadísticos seleccionamos chi cuadrado, le dimos continuar y le dimos aceptar. En este caso yo cancelaré, puesto que ya lo tenemos en esta tabla. El valor que nos interesa, en este caso, no, es este valor que se encuentra aquí, y le voy a dar doble clic. Una vez dándole doble clic, puedo modificar el valor que se encuentra en cualquiera de estas celdas. Selecciono doble clic en el valor que me interesa y no podemos ver todas las decimales que involucra este nivel de significancia, este valor de P. Doy clic derecho o más bien control C para copiar este valor. Doy clic en la parte de afuera y me dirijo a mi
hoja de trabajo. En este caso, el valor de P, le doy control B y nos va a pegar directamente el valor de P de SPSS. Recordemos control C para copiar y control B para pegar. Y procedemos a dar lectura al P-valor. En este caso, el P-valor que estamos interpretando, voy a colocar en este caso dos interpretaciones. Una de ellas les va a permitir saber por qué cómo interpretar el valor desde el punto de vista didáctico, desde el punto de vista de docencia, y el otro desde el punto de vista aplicado a este problema de investigación. En relación a eso, podemos decir que la lectura del p-valor vendría siendo, desde el punto de vista didáctico o del punto de vista de docente, que la probabilidad de error en este caso, podemos observar del punto, en este caso, recuerden que para multiplicar, si multiplicamos por 100, es recorrer este punto decimal en dos posiciones, 1, 2. En este caso sería del 0.3%, con una probabilidad del 0.3%, se acepta la hipótesis de investigación. Esta interpretación es desde el punto de vista didáctico y de docencia, pero ahora vamos a aplicar desde el punto de vista aplicado a este problema. Ajá. Es decir, quedaría con un error de 0.3%, la prevalencia de hábitos de fumar es decir, de madres fumadoras y no fumadoras es distinta. Recordemos que estamos evaluando la hipótesis del investigador en los neonatos registrados con y sin bajo peso al nacer. ¿Ok? Aquí podemos observar que este error, el 0.3%, está por debajo del 5% de error que nosotros hemos establecido como límite para poder decir que nuestra hipótesis de investigación es errónea. Ajá. Vamos a verlo en nuestro gráfico. Aquí lo tenemos. En nuestro gráfico podemos observar que nuestro límite fue el 5% o 0.05, donde superior a 0.05 nos vamos hacia nuestra hipótesis nula y inferior a 0.05 o 5% nos colocamos en nuestra hipótesis de investigación. Este valor, recordemos que es por convención y es un valor que nosotros hemos establecido para
el propósito de nuestra investigación. Vamos a regresar a nuestra hoja de trabajo y seguidamente podemos decir y tomar una decisión respecto a lo que hemos, respecto al hallazgo que hemos obtenido de este valor de probabilidad, donde podemos decir que debido a que la prevalencia de hábitos de fumar es distinta en los neonatos. Recordemos que estamos comparando aquellos neonatos que tienen bajo peso con y sin bajo al nacer. Se concluye que el hábito de fumar constituye un factor de riesgo para el bajo peso al nacer, y por lo anterior se decide implementar un programa de educación sobre los riesgos de fumar durante el embarazo. ¿Correcto? Aquí le voy a dar un poco de formato para poder observar la conclusión. Y veamos. Si hubo un porcentaje muy bajo de error, es decir, que se acepta la hipótesis de investigación. Ajá. Y veamos por qué se decide que realmente constituye el hábito de fumar, constituye un factor de riesgo. Vamos a verlo. En nuestros resultados observamos que las madres que sí fuman, es decir, el 25.3%, está muy elevado, es decir, está muy por encima del 12% de las madres no fumadoras. Es por eso que se decide que sí es un factor de riesgo, sí constituye un factor de riesgo para el bajo peso al nacer. Es por eso que es importante tomar esas consideraciones, tomar todos los datos que hemos recolectado y principalmente este valor de probabilidad para este ejemplo. Por último, recordemos que la información cuando es gráfica es más fácil de comprender. Bueno, pues para ello requerimos de ciertos datos. En este caso, vamos a dirigirnos a la actividad número 3, donde se nos solicita que coloquemos los estimadores puntuales para cada una de las categorías de la variable fija. En este caso, como sabemos, la variable fija es el bajo peso al nacer. Ajá. Pero ya sabemos quiénes fuman y quiénes fueron las que cuando fumaron, sus bebés nacieron con bajo peso al nacer. Bueno, para ello tenemos que completar esta tabla.
Ajá. Y como se menciona aquí, dado que ya se conoce la prevalencia de las madres fumadoras que tienen hijos con y sin bajo peso al nacer, calcula el error estándar para cada prevalencia y los intervalos de confianza al 95%. Recordemos que el intervalo de confianza al 95% nos va a permitir estimar entre qué valores se va a encontrar la población, no la muestra, sino la población que de madres fumadoras de esa población de estudio que tenga o tenga probabilidades de contraer bajo peso al nacer en sus recién nacidos. Bueno, para ello necesitamos también calcular los cálculos para las barras de las gráficas de líneas. Bueno, vamos a ese procedimiento. Para ello, lo primero que requerimos colocar es esta tabla en Excel. Ajá. Bueno, para fines didácticos de este video, lo que voy a hacer es realizar esta tabla tal y como se encuentra en este archivo de Word para hacer más didáctico el estudio, el procedimiento. En este caso ustedes tendrán que hacer lo mismo, pero y pueden pausar el video para que les quede de igual manera como se va a mostrar a continuación. Bueno, aquí tenemos la misma tabla de Word en Excel, pero ya está previamente acomodada y se les solicita que la tengan de la misma forma para que no tengan problemas al momento de la ejecución del ejercicio. Entonces, porque cuando ustedes copian y pegan directamente, pueden haber algunas diferencias. Yo les recomiendo que la acomoden de esta manera para que no tengan ningún problema. Y seguidamente haremos el cálculo de los intervalos de confianza al 95%, tanto inferior como superior. Haciendo una acotación aquí, que para realizar o para poder graficar los intervalos de confianza inferior y superior, tenemos que hacer un cálculo adicional, pero por afines de la gráfica. Recordemos que la gráfica nos permite representar de mejor manera los datos, puesto que una imagen dice más que 1000 palabras. Bueno, pues comencemos. Para esto, me dirijo a mi documento de Word y sé que nosotros vamos a enfocar entre las diferencias que existen entre este 25.3% y este 12%. Por eso nos vamos a enfocar entre el hábito de fumar, que ya sabemos que sí es un factor de riesgo, puesto que nuestro valor salió menos del 5%. Entonces, este 25% lo copiamos y lo pegamos en nuestra hoja de Excel. En este caso es esta que está aquí, 25.3%, y sin hábito de fumar, copiamos, sin hábito de fumar y sin bajo peso, y pegamos en nuestro documento de Excel. Y aquí tenemos nuestros datos. El primer valor que necesitamos es Q, que es igual a 1 menos P, es decir, 1, escribimos el valor de igual para decirle en el idioma de Excel, entre comillas idioma, vamos a colocar igual a 1 menos la prevalencia, que es 25.3, enter, y ahí tenemos el complemento, que es Q, y de igual manera para el valor de sin bajo peso al nacer, pero recordemos que nosotros podemos arrastrar y obtener automáticamente el valor. Recordemos que como se trata de un estudio de casos y controles, nuestra variable fija, que es
el peso del recién nacido ya lo conocemos, es decir, que nuestro valor de nuestra muestra es igual, es el mismo. 150 y 150. Recordemos que es una característica del caso de casos y controles, que nuestra variable fija, que en este caso es columnas, es una variable conocida y por lo tanto se recomienda que nuestro valor de n sea el mismo. 150 y 150. Bueno, lo que nos resta es aplicar la fórmula que aparece en el error, que sabemos que le corresponde al error estándar y que es igual a la raíz. Colocamos la función raíz, abrimos paréntesis, puesto que le va a sacar raíz a lo que le pongamos adentro, y vamos a seleccionar el valor de P, que en este caso es 25, el asterisco, que es la multiplicación, por el valor de Q, entre el valor de N, que en este caso es 150. Cerramos paréntesis y damos Enter, y este es el valor que nos aparece. Si quisiéramos, recuerden, agregarle más decimales, podemos agregarle con este icono que está aquí o desagregar. Vamos a dejarlo con 3 decimales y arrastramos de igual manera para conocer el siguiente valor, que si lo confirmamos viene siendo el valor del P, el valor de Q y el valor de N. Bueno, vamos a calcular ahora sí los intervalos de confianza inferior y superior al 95%, que recordemos colocar el símbolo de igual, primeramente seleccionar para el intervalo de confianza inferior la prevalencia que queremos calcular, menos, abrimos un paréntesis para mencionarle que lo que está dentro del paréntesis es lo que quiero que me realice primero, antes de la resta, y colocamos el 1.96, que corresponde al 95% de los datos según la distribución de la curva normal, por el error estándar, que en este caso ya lo hemos calculado, que se encuentra en esta celda, la seleccionamos, cerramos paréntesis, recordemos que esto que está aquí, al ponerle paréntesis, es lo primerito que nos va a realizar Excel, y posteriormente que ya haya realizado lo que está entre paréntesis, nos va a ejecutar la resta, que es el 25%, menos lo que surja de la multiplicación de 1.96 por el error estándar. Damos clic en, damos Enter y nos sale que es de 18.34, y lo único que nos resta, como sabemos, es solamente arrastrar y poder obtener el intervalo de confianza inferior, pero para aquellos recién nacidos sin bajo peso al nacer. Recordemos que podemos ejecutar lo mismo para el intervalo de confianza superior, pero en este caso es la prevalencia, pero ahora es el símbolo de más, entre paréntesis, 1.96 por el error estándar, cerramos paréntesis, le damos Enter y podemos arrastrar de igual manera. Y así es como hemos obtenido los intervalos de confianza para aquellos recién nacidos con bajo peso al nacer y sin bajo peso al nacer, tanto superior como inferior. Ahora realicemos una estrategia matemática que nos va a permitir graficar este valor. Vamos a ello. Para ello requerimos primeramente restar. Vamos a escribir el símbolo de igual. Recuerden que el símbolo de igual representa que nosotros le estamos diciendo a Excel que queremos hacer una función matemática. En este caso
la prevalencia menos para el intervalo inferior, el menos, colocamos el símbolo de menos, el intervalo inferior dijimos que es de 18.34, le damos enter y nos debe salir el mismo valor, pero ahora con la siguiente estrategia. Igual, seleccionamos el intervalo de confianza superior menos la prevalencia, que es de 25.30, damos enter. Como se podrán dar cuenta, es el mismo valor, pero esto lo vamos a utilizar para hacer el gráfico. Ajá. Bueno, para obtener el mismo dato, pero para los recién nacidos sin bajo peso al nacer, pues solamente selecciono mi primer dato, selecciono y arrastro, selecciono clic sostenido y arrastro, y ya nos aparece nuestro segundo valor. Bueno, a continuación realizaremos el gráfico. Para ello, nos vamos a insertar, seleccionamos, bueno, yo recomiendo que en este caso seleccionemos directamente los datos que queremos graficar, que en este caso son las prevalencias de bajo peso al nacer y sin bajo peso al nacer. Lo selecciono con mi mouse, clic sostenido y arrastro, y voy a seleccionar directamente el gráfico de columnas agrupadas en Excel. Doy clic, recordando que lo mejor siempre es recomendable colocar un diseño. En este caso el diseño 9 es el que más adapta a los criterios de un gráfico con formato científico. Doy clic en el diseño 9. Veamos qué nos sirve. En este caso las series o la leyenda no nos sirve. Me voy a elementos del gráfico, quito la leyenda para que obtengamos directamente los gráficos de columna. Vamos a modificar el gráfico, el título, vamos a modificarlo. En este caso, el gráfico que estamos representando aquí es bajo peso del recién nacido con madres fumadoras. Eso es lo que estamos graficando aquí. El título del eje de las Y, en este caso, es la prevalencia. Y el eje de las X, recordemos que es, en este caso, para este ejemplo, el peso del recién nacido. Peso del recién nacido. Bueno, en este caso más bien es el bajo peso. Bajo peso del recién nacido, puesto que es con bajo peso y sin bajo peso. Bueno, ya hemos realizado el gráfico de columnas. Lo que nos resta ahora es graficar lo que son los intervalos de confianza superior e inferior. Y para eso ocuparemos estos datos que hemos puesto. Damos doble clic en el gráfico. Damos clic aquí en el símbolo de más. Solamente damos un clic. Damos clic en el símbolo de más. Y seleccionamos barras de error, nos vamos a esta flechita que aparece aquí, le damos más opciones y como parece ser que este es un error de Microsoft, no nos aparece directamente lo que requerimos, damos clic otra vez en más, barras de error, en la flechita, más opciones
Y ahora sí nos aparece lo que requerimos, que en este caso es esta parte donde dice barras de error vertical. Le damos clic en personalizado, le especificamos el valor, puesto que nos pone unos valores muy diferentes a los que requerimos. Le especificamos el valor. En el valor positivo borramos lo que tiene y seleccionamos el intervalo de confianza superior, pero para la gráfica, es decir, el valor positivo. Seleccionamos los dos valores y ahora nos vamos para el valor negativo. Nos cercioramos que seleccionemos los dos valores. En este caso, vamos a ver qué está pasando. Otra vez voy a darle clic. Valor positivo. Estos dos valores. Doy clic en aceptar. Ahora me voy a mis dos valores negativos. Borro el valor. Selecciono ahora el intervalo de confianza inferior para el gráfico y aceptar. Y así es como nos salen nuestros valores o nuestras barras de error para nuestro gráfico. Y este gráfico es el que podemos ahora sí trasladar. Pero antes debemos trasladar nuestros valores que hemos obtenido en nuestra tabla de Word. Damos copiar y nos dirigimos a nuestro gráfico de Word. Perdón, a nuestra hoja de trabajo de Word. Y pegamos. Recordando que es recomendable conservar solo texto. Damos un poco de formato, vamos a darle centrar. Podemos ponerle que nos aparezca directamente en el centro con disposición, alinear verticalmente y ahora sí está correctamente centrado. Y el gráfico de Excel ya lo hemos elaborado y que nos representa el intervalo de confianza del 95%. Vamos a pegarlo, directamente copiarlo y pegarlo. Copiar y pegar. Nos aparece en la parte de atrás, le doy clic derecho. Puedo darle formato. Perdón, en este caso me equivoqué. Voy a seleccionar el gráfico que aparece en la parte de atrás y le voy a dar clic aquí donde dice opciones de diseño y le voy a poner aquí delante del texto. Nos aparece aquí delante del texto, puedo bajarlo y colocarlo adentro del cuadro. Y así es como nos aparece este gráfico. Y bueno, de esa manera hemos establecido que el peso del recién nacido sí es diferente o si existen diferencias de acuerdo a las madres fumadoras, puesto que dentro de esta población con bajo peso al nacer, cerca del 25.3% pueden tener bajo peso al nacer y que esto se va a transpolar a la población, siendo que del 18.34% pueden tener bajo peso al nacer con madres fumadoras y puede llegar a estar en un 32.26% con madres fumadoras. Entonces, con bajo peso al nacer, con recién nacidos con bajo peso al nacer. Y si podemos observar, estas barras de error no se intersectan. Generalmente estas barras de error no se tocan y cuando no se tocan generalmente significa que el hábito de fumar, en este caso, sí repercute en el bajo peso del recién nacido, porque no se tocan estas barras de error. Bueno, pues ahora sí, vamos a concluir respecto a esto. Vamos a decir, aquí se nos plantea una pregunta, si es diferente la frecuencia de madres fumadoras que dieron a luz a recién nacidos con y sin bajo peso
en los hospitales de la Ciudad de México? Vamos a explicar la respuesta. Bueno, pues para ello podemos decir lo siguiente. Podemos decir que en este caso existen diferencias significativas entre las prevalencias de las madres con y sin, con hábitos de fumar que tuvieron recién nacidos con y sin bajo peso al nacer, debido a que el valor de chi cuadrado de homogeneidad resultó ser menor a 0.05 y podemos colocar entre paréntesis el valor real que nos dio, que en este caso 0.003. Y así hemos comprobado que efectivamente el que las madres sean fumadoras repercute en que den a luz a recién nacidos con bajo peso al nacer. Y lo hemos demostrado estadísticamente. Con el valor de chi cuadrado, que en este caso fue de 0.003. Y así es como hemos concluido este ejemplo para conocer si el hábito de fumar representa un factor de riesgo para tener recién nacidos o dar a luz recién nacidos con bajo y sin bajo peso al nacer.